Que Dios le bendiga, hermanas. Vamos a comenzar la clase de hoy con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias por este día, Señor, porque hasta aquí nos has traído. Te damos gracias porque hoy pudimos abrir nuestros ojos, Señor, y respirar y estar vivas en este día, Padre. Ahora te doy gracias por este momento y te pido, Espíritu Santo, como en todas las clases, tú conoces la necesidad de cada una de nosotros, Señor, y yo te pido en este momento que tú suplas esa necesidad. Yo tengo necesidad hoy, Espíritu Santo, y tú conoces mi corazón. Y yo te pido que esta palabra trabaje en nuestras vidas y nos ayude y nos consuele, sea ese bálsamo, esa respuesta y sea eso que necesitamos escuchar en esta noche, Señor. Te daremos siempre toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame quitar esto aquí. Ok, pues estuvimos hablando, ¿verdad? La semana pasada, hemos venido hablando, Dios bendiga a las que siguen conectando, hemos venido hablando sobre, se prendió ahí el micrófono, ya está, sobre aquel momento, ¿verdad? Cuando Moisés pues subió arriba, luego bajó y vio el pecado del becerro. Sabemos lo que pasó ahí en esa clase la 21, la 22 era la presencia prometida. Ahí fue cuando él bajó, pasó todo esto, que él se enojó, rompió las tablas y luego pues cuando sube el Señor le dice, mira, yo no puedo con este pueblo, yo te prometo a ti una cosa, tú vas a llegar a donde yo te dije que vas a llegar, pero yo voy a enviar a alguien con ustedes. Ahí fue cuando él pues esperó un poquito Moisés que le bajara que se bajara un poco lo que estaba pasando y luego vuelve otra vez y entra a la presencia de Dios y le dice, Padre, yo no, a mí no me importa, yo lo estoy diciendo a mi forma, a mí no me importa la tierra prometida, yo no quiero eso, si tú no vas con nosotros, yo no voy a ir. Ahí él, ¿verdad? Él ora, él se tira y intercede por el pueblo y le dice, mira, yo pido perdón por el pueblo. Y ahí el Señor le dijo, no, el que hace va a pagar lo que haga cada cual, yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Pero vemos, ¿verdad? Y vimos en la anterior que entonces Moisés hubo un arrepentimiento, ahí el Señor le dio una instrucción y le dijo, mira, sube acá con las piedras, vamos a hablar, sube acá. Después que él vio, ¿verdad? El Señor le mostró su falda y tuvo esa experiencia grande con el Señor, ¿verdad? Allá en el monte, pues luego él le dice, vamos a resolver esto de los mandamientos que ya te había dado. Ahora sube con las tablas que vamos a hablar. Ahí es que suben y hablamos la semana pasada, o me quise quedar en esa primera parte, de lo que era el arrepentimiento. Y créame que podía hablar de eso y lo de hoy juntos y darla una completa, pero quise detenerme porque debemos darle importancia a lo que es el arrepentimiento, a lo que realmente, ¿verdad? Lo que verdaderamente es arrepentirse y de qué nos estamos arrepintiendo. No es, Señor, perdona mis pecados y ya. La semana pasada, ¿verdad? Hablamos con detalle. Creo que por eso fue que lo hice así, porque pensé adecuado hablar con detalles de lo que era el arrepentimiento. Porque si se acuerdan, cuando estudiamos un poco el tabernáculo, que más adelante vamos a seguirlo estudiando, pero en la parte de los altares, si ustedes se acuerdan, nosotros tocamos así por encimita cómo eran esos sacrificios. O sea, cómo Dios pedía que fueran esos sacrificios. Él era bien específico, o sea, la sangre por aquí, esto por acá, y todas esas cosas tipifican otras cosas en nosotros. Entonces, es porque Dios tiene una manera específica, ¿verdad? Él pide una manera específica de estos arrepentimientos y de estas cosas que nosotros tenemos que hacer. Y no es, fíjese que yo pensando y seguía pensando, no es porque Dios quiera complicar las cosas, porque Él no es así. No es que Él quiera complicar las cosas. Cada cosa que el Señor nos manda a hacer tiene una razón. Lo que pasa es que nosotros a veces pensamos que son complicadas porque no sabemos, no buscamos. Dice la Biblia, ¿verdad? Que el pueblo perece por falta de conocimiento. Todo lo que Dios hace o nos exige o nos pide es siempre, primero, a la larga, es para el bien para nosotros. Aunque en el momento no lo veamos, es para bien para nosotros. Y segundo, todo tiene sentido. Hay cosas que no entendemos. Está bien, no lo vamos a entender todo. Pero créeme que hasta esas cosas que no entiendes tienen sentido. Lo que pasa es que no has tenido la revelación todavía. Eso nos pasa a todos. Hay cosas que no entendemos, pero dentro de no entenderlas debemos decir, Señor, aunque no las entiendo, yo sé que si tú las estableciste en tu palabra o si tú me lo estás pidiendo, es por mi bien, primeramente, y segundo, porque tiene una razón de ser. ¿Y a cuántas de nosotros no nos ha pasado que
hemos sido obedientes en algo que el Señor nos ha pedido, aunque no hemos entendido, y más adelante entendemos y vemos, más adelante vemos el porqué de las cosas, pero Dios lo hizo de esa manera para que tuviéramos un tiempo de aprendizaje y nos sirviera como una lección. O sea, hay cosas que no vamos a entender en el momento y más adelante sí, pero debemos entender que todas las cosas del Señor tienen sentido. Entonces, el arrepentimiento no podemos hablarlo muy suave, no podemos decir, pues ven, arrepiéntete y ya. Señor, perdóname todos los pecados y ya. Sí lo tendemos a hacer inicialmente, ¿verdad? Cuando una persona viene a Cristo en la confesión de fe, ¿verdad? Se dice así, confesión de fe, que es esa primera oración donde confiesas la fe, confiesas el creer en Jesucristo. En esa oración de fe, ¿verdad? Por lo general se dice, perdona todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Sí, eso hay que hacerlo así. Y sí, esa oración inicial de perdonar nuestros pecados, obviamente, y la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. Eso es así. Pero hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Que no se queda ahí. Hablamos sobre lo que era el pecado, la transgresión y la iniquidad. Esas tres cosas que en conjunto vienen siendo pecado todo, pero se divide entre esas tres cosas que hablábamos, que era que el pecado era una ofensa, una pena, una culpa. La transgresión es cuando simplemente, como con rebelión, no se cumple la ley. La transgresión es no cumplir la ley que ya tú sabes, una ley establecida, y tú, porque no te da la gana, eso es rebelión, no la cumple. Eso se llama transgresión. No es lo mismo que un pecado de una ofensa o una culpa. Ven que aunque es mala las dos cosas, es diferente. Y también pues hablamos de lo que era la iniquidad, que la iniquidad pues ya viene más en el linaje de pecado, o sea que son como puertas abiertas, que fueron abiertas en el pasado, de generación en generación, lo leímos, eso lo vimos en Éxodo, en uno de los capítulos anteriores, cuando decía que por la maldad visitaba de la segunda, la tercera y la cuarta generación. O sea, la maldad visita eso porque son tendencias de pecado. De ahí sale, pues mi papá era esto, mi abuelo esto, y uno ve ese linaje de pecado, ¿verdad? Entonces, cuando venimos al Señor, aunque hacemos esa confesión de fe y perdona nuestros pecados, luego cuando comencemos ese camino de santificación en el cual todas estamos y vamos a estar hasta nuestro día que muramos o hasta que Cristo venga, pues en este caminar, pues el Señor va limpiando, quitando, sacando, acomodando y moldeándonos a su forma, pero va quitando todas estas cosas a medida que vamos nosotros, ¿verdad? A través de la palabra y del Espíritu Santo identificando. Por eso es que la palabra, ¿verdad? Dice Santiago, es como un espejo. Vamos leyéndola y de momento tú la lees y tú, yo estaba haciendo eso. Miren, Big Mari habló hoy esta mañana en el matutino, las que pudieron estar y lo escucharon. Ella habló y contó parte de su testimonio. Yo no había oído eso que ella contó y estuvo bien bueno ese matutino. Y parte de lo que ella contó fue que en un momento dado que ella estaba bien desesperada y que ella estaba, que no sabía qué más hacer, ella pues se metió a leer la Biblia y empezó a buscar en la palabra, a buscar la paz y la tranquilidad que ella necesitaba en la palabra, ¿verdad? Y ahí fue que se acercó bien al Señor y ella testificaba eso. Y yo la escuchaba y yo decía verdaderamente que tú eres tremendo, Señor, porque a mí me pasó exactamente, aunque en situación diferente, porque ella estaba pasando una situación dentro de su casa, pero en mi caso, cuando mi esposo se fue, cuando él se fue, yo me sentí perdida, yo me sentí que yo hago ahora, yo no sabía hacer nada, porque todo lo hacía él. Me refiero como a pagar deudas, biles, él era el que tenía todo del banco, todo, él hacía todo, yo no hacía absolutamente nada. Que después hasta en conversación yo le decía, nene, pero tú tenías una parásita por esposa, tú no me enseñaste a hacer nada, y él hasta se reía, y me decía, es cierto, y fíjese que eso fue un error, y él mismo me lo dice, fue un error porque yo lo hacía todo por ti, mira, te tocó aprender sola porque yo no iba a ir donde él en ese momento, y pasé muchas cosas, me sentí perdida, y fue igual que ella. Cuando yo me metí en la palabra y caigo en lo que le voy a decir de la clase, porque una de las primeras cosas donde el Señor me llevó fue a Proverbios 31. Y cuando yo empiezo ahí en Proverbios 31, yo comienzo a leerlo y yo me vi, le puedo decir que es una cosa, yo me vi reflejada literalmente en ese capítulo, pero no como la mujer virtuosa. No vaya a pensar que yo me vi como mujer virtuosa. Al contrario, yo dije, por eso es que el versículo dice, ¿quién la hallará? Porque son pocas. Son pocas las que cumplen con cada una de las cosas que están ahí. Haga el ejercicio usted y siéntese a ver el Proverbios 31 y usted evalúese usted misma.
Yo comencé a evaluarme ahí y yo decía, ¿qué falta estoy? Y yo ahí mismo separaba y todo de mi esposo. Mientras yo lo leía, muchas de las noches yo le escribía y le decía, David, perdóname por esto y por esto y por esto, a la 1 de la mañana, a las 2. En una ocasión él me dijo, tú estás borracha, porque ustedes saben que los borrachos pues tienden a mandar mensajes por la noche. Y yo le mandé un mensaje pidiéndole perdón por algo y él me dice, ¿tú estás borracha? Y yo le dije, sí, borracha aquí con el Señor en la palabra. Y le hablé, pero como él conoce del evangelio, pues simplemente se rió y me dijo, no te atormentes, yo no tengo nada contigo y no tengo nada que perdonarte. Pero yo sé que aunque esa fue su respuesta, a él le tocó el que yo reaccionara e identificara cosas que yo había hecho mal mientras él estuvo en la casa. Pero lo que quiero decir es que parte de nosotros limpiarnos de esta iniquidad y de estos pecados y de este arrepentimiento es reconocerlo, es ver y romper esos hábitos y malos hábitos que tenemos, ¿verdad? Y le decía en la clase y también en lo que hablamos esta semana, el lunes cuando hablamos, que aunque hablamos esto detenidamente y es importante, ¿verdad?, reconocer cómo es el arrepentimiento y ver cómo debemos guiarnos y cómo debemos orar al Señor y cómo debemos arrepentirnos, no quiero tampoco, o mi interés no es que ustedes ahora se desesperen. Ah, pues entonces yo tengo que sacar todo lo malo en mí. Ah, pues entonces yo tengo que buscar qué hizo mi abuela, qué hizo mi tatarabuela, porque yo necesito limpiar generaciones. O sea, no. No es eso, porque acuérdense en que no estamos llamados a vivir así, estamos llamados a vivir en paz y el Señor está con nosotros y si el Señor nos perdonó, Él hizo todo en la cruz del Calvario y siente la salvación de tu alma, tú siéntela porque tú estás salva si aceptaste a Jesucristo y tú recibiste un perdón y fuiste limpia, pero a medida que vamos en este caminar, el Espíritu Santo te va mostrando, te va enseñando estas cosas, entonces a medida que las vamos identificando, ahí era que yo le decía, no la escondamos debajo de la alfombra, sino trabajemos con ella. Vamos a tener humildad y reconocerla, porque a veces, y lo digo por mí, yo veía cosas, el Espíritu Santo me ponía cosas, y yo, eso no es tan malo, eso no es un big deal, eso no es la gran cosa. No, si el Espíritu Santo te redarguye en algo, arréglalo, no lo escondas, porque va a volver a salir. Va a volver a salir eventualmente, porque si el Espíritu Santo te lo está mostrando es porque es necesario cambiarlo, ¿verdad? Él nos ayuda en este camino de limpiarnos de santificación. Entonces, por eso me detuve en la clase la semana pasada en eso, porque es sumamente importante. ¿Y por qué es importante que el arrepentimiento primero sea genuino y segundo sea así efectivo, que podamos sentirnos que de verdad con conocimiento nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y sentimos ese perdón del Señor? Porque luego del arrepentimiento, y aquí entramos a la clase de hoy, que lleva como tema pacto renovado. Luego que el Señor entiende y ve y analiza tu corazón y sabe que nuestro arrepentimiento es genuino y sabe que verdaderamente nos arrepentimos de lo que hicimos, mientras yo estudiaba, yo decía, Señor, tú eres tan y tan y tan bueno. Tu misericordia es, no podemos describir la misericordia del Señor, porque es como, yo me lo imagino, ¿verdad? En mi imaginación, estudiando la clase hoy, Dios se alegra tanto y alegramos tanto su corazón cuando nos arrepentimos. De verdad que sí, que Él se pone como lo que es, como nuestro Padre, y quiere renovar esos pactos con nosotros. Quiere hacernos sentir, mira, aunque tú hiciste mal, todo lo bueno que yo dije que iba a hacer contigo, yo lo voy a hacer. Y vuelve y te lo reafirma. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros tenemos un acusador. Y Él sabe que una de las cosas que hace nuestro enemigo, ¿verdad?, es acusarnos y utiliza la culpa. Utiliza mucho la culpa. Y nosotros tenemos que la culpa, ¿verdad?, viene de lo que es la condenación. Nos condenamos a nosotros mismos, no condenación hacia otros, sino en la raíz de esa culpa es la condenación. Entonces es algo que entra a tu corazón y se queda ahí. Entonces tú, y lo digo por experiencia, porque acuérdense que en mi caso fui yo la que le hice mal, fui yo la que el día malo llegó a mi casa por una consecuencia de algo malo que yo hice. Cuando esto llega, yo saboteé mi matrimonio. Yo lo saboteé, yo decía, mi esposo merece otra mujer, por mucho mejor, porque yo lo que tiene perdón. Acuérdense que yo de culpa y sé lo que es eso y no se lo deseo a nadie. Tú sentir una culpa en tu corazón y sentir esa condenación contra ti misma en tu corazón es horrible. Es un peso que verdaderamente
necesitas la ayuda de Dios para ser libre de condenación. Yo creo que es más fácil tú sentirte libre cuando otros te condenan a cuando tú mismo te condenas. O sea, es una diferencia. Otros te condenan y tú, pero tú misma, imagínate, es tú misma haciéndote juicio a ti mismo y hallándote falta. No, tú te mereces lo que estás haciendo. Tú te mereces esto. Y eso fue lo que yo hice. Y lo que hice fue dañar más mi casa. Yo destruí muchas cosas en vez de llevarla al Señor. Por eso siempre digo, y cuando testifico, cuando yo hablo sobre mi testimonio, digo que siempre digo que el día malo llegó a mi vida el día malo llega a nuestras vidas y es ahí, escucha bien, es ahí cuando llega el día malo a tu casa. Es ahí donde tú tienes que enseñar la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy es adquiriendo conocimiento. Estamos leyendo la palabra, estamos estudiando, estamos analizando, el Espíritu Santo nos está dando conocimiento, pero va a llegar un día donde tú tienes que usar tu sabiduría y aplicar esto que estamos estudiando hoy. Eso es aplicar la sabiduría. Entonces, cuando llegue el día malo, siempre que llegue un día malo a tu casa, tú no puedes actuar de momento. Tú no puedes actuar sin pensar. Esos son los días cuando más uno no debe tomar decisiones y debe orar para que el Señor lo dirija y tranquilizarse para entonces acordarse del conocimiento y aplicarlo en sabiduría a través del Espíritu Santo, ¿verdad? O con el Espíritu Santo, con esa ayuda. Entonces, en mi caso, sabiendo tanto de la palabra, cuando llegó ese día, me colgué, como decimos nosotros, fracasé porque destruí mi casa, porque nada de lo que yo sabía que tenía que hacer hice. En vez de ir corriendo donde el Señor, me aparté. En vez de tratar de salvar mi matrimonio, lo eché fuera. O sea, usted diga que yo hice lo contrario, completamente lo contrario. Después que el Señor quitó esa venda, yo miraba y yo decía, pero ¿en qué yo estaba pensando? Verdaderamente que me fracasé en ese examen y no había nada de sabiduría en mí. ¿Y de qué te vale tener conocimiento si a la hora de utilizarlo no sabes cómo hacerlo? Por eso es que esto es precioso, porque el conocimiento tú lo adquieres. Y hay mucha gente estudiando Biblia por ahí, pero sin el Espíritu Santo no es nada. Sin el Espíritu Santo no la va a poder aplicar, no la pueden aplicar. Por eso es que saben mucha letra y usted lo ve en las redes juzgando a la gente y tirándole a la gente y llevando y haciendo tanta cosa. Y tú dices, ¿pero dónde está el amor de Dios? Tienen palabra, pero no tienen Espíritu Santo, no hay sabiduría. No hay sabiduría, no saben llevar esa palabra. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí, ¿verdad? En ese momento que no supe hacer lo que tenía que hacer y no supe ir donde el Señor, no supe quitarme esa culpa de encima. Pero cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Y vamos donde el Señor genuinamente y Él reconoce y Él ve, porque Él, claro, Él examina nuestro corazón, Él lo pesa. Es ahí donde pues el Señor, al ver que ya estamos arrepentidos, pues dice, vamos a renovar este pacto. Vamos, yo te voy a acordar. Yo necesito acordarte porque el engañador va a tratar de poner esa culpa en ti. De esto que yo te acabo de perdonar a ti, ¿verdad? El enemigo va a venir a tratar de ponerte esa condenación en tu corazón. Así que yo necesito volverte como a establecerte sobre la roca. Necesito, por eso el salmista dijo en una, ¿verdad? Vinieron los que están contra mí, los que me persiguen. Salmo 27 es el que dice esto, que dice el salmista, ¿verdad? Los que querían comer mis carnes tropezaron y cayeron, y dice que el Señor los sacó del lodo, lo paró en una peña, le dio una nueva canción. Eso es lo que hace el Señor. Después de un arrepentimiento, después de una caída, tú te arrepientes y el Señor vuelve y te restablece otra vez y dice, ven acá, vamos a hablar. Yo necesito acordarte mi pacto contigo. Y esa es la clase de hoy. Ahí comienza la clase cuando el Señor comienza, Dios comienza a renovar este pacto. En la entrada anterior, ¿verdad? La clase anterior vimos como Él pues se arrepintió y pidió el perdón de los pecados. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Lo que Dios le contesta. Vamos a ver la respuesta. Éxodo 34:10. Nos quedamos en el 9 la semana pasada y hoy el 10 dice, y Él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Mira qué lindo como Dios le hace esta promesa y le habla de lo que va a hacer con ellos. Con esta promesa Dios restablece la relación con Israel. Les prometió hacer maravillas entre ellos, pero lo que pidió
del pueblo fue que retomaran el pacto. Entonces el Señor le presenta los principios de la ley, que le servirían como base en la relación entre el pueblo de Israel y de Dios. La primera, miren lo que le dice. No debe, lo que Dios le contestó a él, no deben hacer alianza con las naciones paganas. Acuérdense que él le está hablando, ya los perdono, yo voy a hacer cosas grandes con ustedes, pero te voy a decir 2 o 3 cositas que yo necesito de ustedes para restablecer este pacto. La primera, no deben hacer alianza con las naciones paganas. Esto es el 34, 11 al 16. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de ti, de delante de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Acuérdate de hacer alianza guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. O sea, desde antes le está diciendo, todavía ya le faltaba muchísimo para llegar, pero desde acá él empieza a decirle, no hagan alianza con ellos, guárdate de hacer alianza con los moradores de esa tierra. Él quería una separación total de este pueblo. No tendrás otros dioses, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No te harás dioses de fundición. O sea, el Señor le dijo, ni vas a hacer alianzas con ellos, ni tendrás otros dioses. Al contrario, vas a derribar los altares de ellos. Guardarán las fiestas y el día de reposo. La fiesta, Éxodo 34, 18 a 26, dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, las de la primicia, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré de las naciones a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Aquí, ¿verdad? Dice una nota aclaratoria, no cocerás el cabrito en la leche de tu madre. Eso es lo que significa, y dice aquí, que los pueblos paganos de la antigüedad tenían la costumbre de cocer un cabrito en la leche materna como parte de un sacrificio a sus dioses cuando comenzaban a recoger sus cosechas. Luego de cocinarlo, rociaban la leche en los árboles, plantaciones, campos o hortalizas, creyendo que así sus cosechas producirían más fruto ese año y el próximo. Creían que así asegurarían su prosperidad. Mira cómo de esas cosas el Señor, lo encontré esto bien interesante, como él le dice, es bien específico, ¿verdad? El Señor, de todas las cosas que se tenían que guardar, pero esta parte me llamó la atención porque le dice, no vayan a cocer el cabrito en leche de su madre, o sea, porque quizás ellos lo habían visto anteriormente, y miren lo que eso tipificaba, que eso y esas leches, esas cosas se hacían sacrificios para esos dioses. Y yo le voy a decir algo, miren, el Señor, ¿verdad? Yo soy de las que pienso, ¿verdad? Que las cosas son experiencias propias, ¿verdad? Yo le cuento mis experiencias propias, yo no le digo que ustedes tienen que hacer lo mismo. Aquí en Estados Unidos, los orientales, ¿verdad? Nosotros puertorriqueños le decimos los chinos, los orientales, pero no son de China nada más, porque son de muchas áreas allá de Asia. Ellos vienen aquí a Estados Unidos y hay mucho negocio de ellos, que si las uñas los hacen los chinos, que si hay mucha comida china, que si ellos tienen muchos negocios. Y todos esos negocios, cuando usted entra, tienen al dios ese de ellos, esa estatua ahí de ese dios que es gordo ahí en oro o bronce,
Y ellos le tienen frutas y incienso y 20 cosas ahí. Y yo le voy a ser bien sincera, siempre yo lo he visto. Y claro, yo sé lo que es, pero yo lo pasaba por alto. Pero en este último tiempo, el Señor ha puesto algo bien fuerte como dentro de mí, como con relación a eso, como que no te contamines, ni entres a esos lugares. Vuelvo y le digo, no estoy diciéndoselo a ustedes que yo no sé en sus países, no sé si ellos pues tienen acceso en sus países y ustedes ven lo mismo que nosotras vemos aquí. Yo digo nosotras porque yo sé, aquí tengo en la clase a Olga que vive en Nevada, que yo sé que también ella tiene que verlo por allá, porque aquí en Estados Unidos pues es así. Y yo, por lo menos yo, el Señor ha puesto eso bien fuerte en mi corazón. Y ¿saben cómo lo hizo? Miren, yo vi una foto y me estoy yendo un poquito, pero quiero explicarle eso. Yo vi una foto de una muchacha que yo conozco, ¿verdad? Muchos años, cristiana, y yo vi una foto que ella viajó para un sitio por allá en el otro lado del mundo, no sé exactamente, creo que India por allá o Egipto. Yo de geografía estoy bien mal, pero yo sé que es en el otro lado del mundo allá. Y ella estaba de vacaciones y fue a un templo de no sé quién, un templo que yo sé que es pagano, pero es una de las maravillas o es una de esas cosas que a la gente le gusta visitar cuando va a ese país. Y ella se tiró una foto, pero yo noté que ella se había quitado los zapatos y que todos en esa foto se quitaron los zapatos y estaban todos sin zapatos. Y yo no sabía qué era eso y yo pensé, pero ¿por qué se quitan los zapatos en ese sitio? Y me puse a investigar y me puse a buscar y pues era un templo o es un templo pagano que ahora es como un museo, tú puedes entrar ahí, tirarte fotos y la gente pues viaja solamente para eso, pero en la entrada tiene que te tienes que quitar los zapatos, tiene una nota que te tienes que quitar los zapatos para entrar ahí, porque esa era la forma que ellos adoraban al dios de ese templo, que lo leí, pero no me voy a acordar la hora, pero a ese dios pagano o a esos dioses paganos, porque ustedes saben que eso es como múltiple, muchos dioses. Y cuando yo leí eso, yo sentí una convicción tan grande que yo dije, pero ¿qué hace un cristiano adorando a otro dios? Mira, si yo llegase a ese primero que yo no iría, a mí no me interesa entrar al nivel ningún templo de ningún otro dios pagano. No es de mi interés, no me interesa. Pero si yo fuese a verlo, ¿verdad? Por curiosidad, no estoy diciendo que ustedes no lo vean. El solo hecho de yo leer ahí que me tengo que quitar los zapatos, no lo haría. No lo haría porque no, el Señor es bien celoso con su cosa. Mira cómo le dijo a ellos, no se atrevan a hervir eso en la leche de cabra, porque él sabía el significado que eso tenía. Y si se lo dijo, porque ellos lo sabían también. Ellos sabían por qué eso se hacía así. Porque Dios no hace las cosas a media, ni no dice las cosas y uno deja a uno engañado. Ellos sabían lo que eso significaba. Por eso él le dijo, no lo hagan. Y no podemos decir, pero lo vamos a hacer con otro significado. No. Miren cómo Dios se fija en todas esas cosas y Él quiere que seamos separados, que no hagamos esas cosas, que no nos juntemos, que no adoremos, que no le demos pleitesía a ningún otro Dios por ninguna foto, por nada, porque sea una maravilla del mundo. ¿Qué me importa a mí? Yo le sirvo al Dios verdadero. El mundo espiritual es más real que el mundo físico que nosotros vemos y tenemos que cuidarnos de estas cosas. Entonces, cuando me pasó eso, me vino todo esto a la mente y me llevó a cuando yo era pequeña, yo estaba en la escuela elemental, me escapé de la escuela una vez, la única vez que lo hice, no lo hice ni de grande, fue la única vez, me escapé de la escuela para ir a casa de una amiguita que vivía cerquita de la escuela porque ya nos iba a dar algo allá para comer. En la hora del almuerzo ella dijo, vengan para casa que mi mamá tiene algo y vamos para allá para comer. Y yo me fui sin permiso, que si mi mamá sabía eso, olvídense, pero yo me escapé. Le estoy hablando que yo tenía como unos 9 o 10 años. Y cuando llegué a la casa, cuando llegamos, ya yo iba asustada, porque yo decía, si mi mamá viene a la escuela y me ve fuera, o sea, el correazo que me van a dar, ya yo estaba sintiendo el cantazo, porque mi mamá era así. Y yo me escapé y me fui como quiera. Y cuando llegamos a la casa, ella abrió la puerta y ella tenía un Buda al frente, o sea, era una mesita, tú abrías la puerta y había como un pasillito ahí y había una mesa con ese dios Buda, el gordo ese grande. Ella lo tenía en la mesa, ella entra, se quita los zapatos y le soba la cabeza calva al dios ese y le da un beso en la barriga, como costumbre. O sea, ella entró, se quitó los zapatos, hizo así, le dio un beso en la barriga. Y nos dice a nosotras que veníamos atrás, cuando entre tienen que hacer eso, porque eso cuando nosotros entramos aquí, hacemos siempre eso. Yo me di una media vuelta
Le estoy hablando, yo tenía como 10 años. Yo me di una media vuelta ahí mismo en la puerta de ella y empecé a caminar para atrás para la escuela sola. Y ella me dijo, ¿para dónde tú vas? Y yo no, se quedó hablando sola. Yo me fui, pero era caminando casi corriendo. Un temor que entró a mi vida, pero un temor espiritual. Un temor espiritual. Y yo comencé a llorar por el camino, como si yo hubiese besado al Buda, como si yo hubiese entrado. Así yo me sentí con solamente haber visto aquella situación. Ahora de adulta entiendo, yo no hice nada, fue el Espíritu Santo que me guardó de yo no hacer ese acto en ignorancia, él me guardó, pero miren el temor de Dios que yo tenía, que hasta iba llorando. Y yo le pedí perdón al Señor sin haberlo hecho. De camino me acuerdo como ahora. Yo comencé a llorar, yo, el Señor, perdóname, yo se supone que me quedara en la escuela. Eso me pasa por salir de la escuela y no hacerle caso a mami. Y empecé a orar y logré regresar a la escuela. Entonces, cuando yo vi la foto de esa muchacha, me acordé de eso. Y yo dije, Señor, tú siempre me has guardado de yo contaminarme con estos dioses paganos. Y de un tiempo para acá he estado bien peculiar a qué sitio entro y a cuál no. Y cuando veo estos sitios orientales, como que el Señor me está poniendo más y más y más, no entrar a estos lugares. Es bueno, le digo, no se lo estoy diciendo a ustedes, es mi experiencia, pero mientras estudiaba para esta clase, me acordé, cuando leí esto de la leche, yo dije, wow, es que desde allá tú siempre estás buscando que no nos contaminemos con otros dioses, ni tan siquiera que hagamos cosas que ellos hacen para otros dioses. O sea, porque ahí no es ni adorarlo, es que no hagan ni las mismas cosas que ellos hacen para otros dioses. Entonces seguimos. Ahí, al igual que la primera vez, Dios quiere dejar la ley escrita como testimonio del pacto para ellos. Servirían las tablas de las piedras que Dios encargó a Moisés. O sea, Dios quería dejarlas en las piedras. La primera vez, ustedes saben lo que pasó, pero ahora le dice, las vas a escribir ahí, aunque la escribió Dios, pero no cambió la ley. No la cambió, él simplemente la escribe. Que nos lleva, ¿verdad?, el Nuevo Testamento cuando dice, ahora no van a estar en piedra, sino que van a estar escritas en su corazón. Nosotros tenemos que tener la ley del Señor en nuestro corazón, meditar en ella de día y de noche. Y tú me vas a decir los 10 mandamientos, todos los mandamientos del Señor, que son 600 y pico, 900 y pico, yo no sé, la otra vez Sandra lo dijo, son muchísimos, no son más que 10. Pero ahí, pues, esos 10 son los main o los primordiales, ¿verdad?, que el Señor mostró, pero hay muchos más mandamientos y el Señor dice, medita en mi palabra. Lo que Dios te dice es simplemente medita en mi palabra, medita en el bien, haz el bien, que eso esté incrustado en tu corazón, mis mandamientos, mis decretos. En la ley de Jehová está mi delicia, decía el salmista, en ella medito de día y de noche. Sandra, gracias. 613 mandamientos, 613. ¿Verdad? Que no los podemos mencionar uno por uno, no lo sabemos así, pero por eso tenemos la palabra y lo que yo le decía, el Espíritu Santo es el que nos lleva a esa justicia, él nos va enseñando, él te va diciendo, hey, eso no. Y a veces uno no sabe y hace algo y como que mi hijo me dijo una vez, el que pregunta si esto es malo o esto es bueno es porque es malo. Porque si lo pregunta es porque ya hay algo que te hace entender que no estás seguro y que tienes que preguntar. Porque lo bueno se sabe que es bueno. Y yo me acuerdo que cuando él me dijo eso, yo le dije, tú tienes toda la razón. Así que eso de estar preguntando, ¿esto es malo o esto es malo? Es malo porque si fuera bueno no pregunta. Y lo hace. Así que el Espíritu Santo nos va diciendo eso sí y eso no. También porque todos somos diferentes y todos vamos a ser moldeados de diferentes formas. Todos vamos a ser moldeados de diferentes formas y el Espíritu Santo pues brega con nosotros y la Biblia también dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si el Espíritu Santo te redarguye en algo y tú vienes y dices, pero la hermana lo hace allá, aquella hermana está haciendo eso mismo que el Espíritu Santo, que tú me estás redarguyendo aquí, yo no lo voy a dejar de hacer porque la hermana y es pastora o es esto y lo otro, o tiene porque ella hace eso o él hace eso y yo no lo, y entonces y tú estás peleando porque pero ya el Espíritu Santo te redarguyó a ti, es con algún motivo, ¿verdad? Que él te está enseñando que debes dejar de hacer eso, porque, ¿verdad? Para eso él está, para ayudarnos, es parte de lo que él hace en nosotros. Así que esta ley de Jehová, la que estamos hablando aquí, debe estar en nuestros corazones, debemos buscar en su palabra qué debemos hacer y qué no debemos hacer. El profeta Jeremías recibió la revelación de lo que implica este nuevo pacto. Jeremías 31, del 31 al 33 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo
un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso somos nosotros ahora, ¿verdad? Donde está escrito en nuestros corazones, donde debemos, ¿verdad? Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Dios bendiga a las que se siguen conectando. Amén. Todos debemos reconocer que como seres humanos todos fallamos, pero quien nos da el querer como el hacer es Dios. Amén. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Eso está en Filipenses 2:13. Dios nos dice, Dios nos, que a veces decimos, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Espera, órale y Dios va a ponerle ese querer en tu corazón de lo que Él quiere que tú hagas. Amén. Eso es lo que quiere decir eso, ¿verdad? Que Él, a través del Espíritu Santo que está en nosotros, nos va a guiar. Ahora, el día de la expiación, esto lo hemos tocado anteriormente, pero Moisés bajó con las segundas tablas en el día de la expiación, que eso le llaman el Yom Kippur. Eso se oye mucho por ahí, ¿verdad? El Yom Kippur. Es el día 10 del mes séptimo del calendario bíblico. Esta es la fiesta en la que se pide perdón por el pecado del pueblo, en el cumplimiento mesiánico. Representa el día en que el Señor vendrá a acabar con la iniquidad en el mundo, pero juzgará a todo aquel que no se haya arrepentido. Estas son fiestas, ¿verdad? Que se celebran en Israel. Pero ya nosotros hablamos de las fiestas, no me voy a meter por ahí. Aunque ellos las celebran, nosotros las aplicamos. Así que no es que estamos libres de eso, sino que nosotros nos aplicamos esas cosas también. Ahora, también ahí, ¿verdad? En el capítulo de hoy, en esos versículos, en ese nuevo pacto que él renueva, él le manda, ¿verdad? Uno de los mandamientos que le dio, primero, no hagas alianza, no tendrás los dioses, no tendrás otros dioses, que ahí pues lo que hablábamos ahora, y guarda las fiestas del reposo. O sea, guarda las fiestas. Acuérdense en lo que estudiamos cuando estudiamos las fiestas, que ¿por qué se guardaban las fiestas? Porque el Señor quería que se hicieran cada año, se repitieran, es para acordarse, para tener al Señor siempre, para acordarse. Y también refleja, ¿verdad? Ya que sabemos que son sombras de lo que venía, que era Jesucristo. El Señor lo quería dejado plasmado en la palabra, ¿verdad? Desde Génesis a Apocalipsis, todo Jesucristo. Pero del Antiguo Testamento, ¿verdad? En aquella dispersación de la ley, eran sombras de Jesucristo y del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces los mandaba a que guardaran esas fiestas para que se acordaran. Y el reposo, obviamente, es el tema de nuestra clase. O sea, cómo encontrando el reposo de Dios. Miren cómo sigue el Señor mencionándole a ellos. Acuérdense que este pueblo que yo le estoy hablando, que estamos estudiando aquí, es el que no entró. Y miren las veces que el Señor le sigue diciendo y las oportunidades y las misericordias, y guarden la fiesta, guarden el día de reposo. Y no entraron. Por eso estas clases son importantes para nosotras ver por qué no entraron. ¿Estaremos nosotros haciendo lo que el Señor les decía, les repetía? ¿Nos estaremos arrepintiendo cuando creemos nuestro propio becerro? ¿Se acuerdan el becerro que nos identificó? Yo me identifiqué. Que decimos, ay, ese pueblo, pero vi el mar abierto y ya rápido estaba haciendo. Yo he hecho lo que ellos hicieron. Y yo sé que tú también. O sea, nos estamos arrepintiendo. Nos estamos arrepintiendo correctamente. Estamos haciendo las cosas, nos estamos recordando de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Nos estamos aplicando estas fiestas en nuestra vida, en el sentido de que estamos aplicándonos la Santa Cena. ¿Se acuerda que una de las fiestas era la Pascua? Estamos nosotros haciendo la Cena del Señor, ya que es mandato en el Nuevo Testamento de Jesucristo. ¿Por qué? No es porque sea ¿cómo se llama? Un sacramento más. Es porque la cena es el tiempo es el momento de nosotras arrepentirnos y limpiarnos en lo que vamos en este caminar. Estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. O sea, se lo digo para llamarnos nosotras a conciencia, porque acuérdense que este pueblo no entró. Y miren lo que Dios, como Dios le iba hablando. Ok, luego de eso, ¿verdad? Que le dice esas tres cosas que tienen que hacer. Luego de pasar 40 días en la presencia de Dios y ver su gloria, resulta que el rostro de Moisés brilla intensamente. Leamos la descripción. Eso está en 34, que es el de hoy, 29 al 30. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía,
después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Para poder hablar con el pueblo, Moisés tuvo que cubrir su rostro. Se brillaba tanto, yo hablé de eso un poquito la semana pasada, ¿verdad? De algo que me pasó a mí. Si hay alguien aquí que no lo vio, pues entra a la clase pasada que yo hablé un poquito sobre eso. Obviamente, cuando tú estás en la presencia del Señor, cuando te has arrepentido y cuando tú recibes ese perdón, cuando tú renuevas ese pacto con el Señor, tiene que haber un cambio en ti. Tiene que haber un cambio. Quizás tu rostro no va a brillar como brilló el de Moisés, pero la gente tiene que ver algo en ti. Y les decía yo la clase pasada, y si tú no has notado ese cambio en ti, dile, Señor, yo quiero notar ese cambio. Yo quiero que la gente note en mí que tú vives en mí. Yo quiero que la gente vea que hay algo diferente en mí, porque eso me va a dar a mí la confirmación de que de que tú estás conmigo, que yo tuve ese encuentro contigo. Yo necesito ver que los demás vean esa transformación en mí. Para poder hablar con el pueblo, mira, él tuvo que cubrirse su rostro, así de brillante estaba. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y siempre que salía y decía a los hijos de Israel lo que se le había mandado, los hijos de Israel veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía. Y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Pablo hace referencia a este evento y presenta una revelación interesante. Mira lo que dice 2 Corintios 3, 13 al 18. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es poderoso. Que nosotros tengamos el privilegio como gentiles de no tener ese velo. Me da tristeza en el corazón, ¿verdad? Ver que este pueblo todavía, mucho de él, porque sabemos que mucho sí se ha convertido, mucho ha creído en Jesucristo, pero el pueblo no tiene ese velo. Ese pueblo todavía tiene ese velo en sus ojos. Yo digo, ¿cómo se sentirán el día, ¿verdad? Que Jesucristo venga, cuando ellos de verdad se quiten y digan, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Yo creo que nosotros, ¿verdad? No somos el pueblo judío, pero nos ha pasado, ¿verdad? Cuando hemos visto la gloria del Señor en nuestras vidas, que de verdad reconocemos, no, Señor, que llega esa fe salvadora, ¿verdad? A nuestras vidas, que se va ese velo. Muchas veces decimos, Señor, y tú ahí. Y ahora yo puedo ver por qué cuando chiquita pasó esto, lo otro. Y uno dice, tú estabas ahí, pero yo no te veía. Yo sé que a ustedes también le ha pasado eso. Era ese velo que teníamos. Pero yo digo, para este pueblo va a ser un poco más difícil porque ellos van a decir, y tú viniste por mí. Yo soy tu pueblo. Porque yo le doy gracias a su misericordia. Y como dijo la Sirofenisa, creo que fue, mira las migajas, dámela. Si el pueblo no quiere el pan, yo me como las migajas, pero yo quiero alcanzar salvación. Y yo le doy gracias al Señor y yo soy una gentil y que está agradecida. Pero ese pueblo, ¿cómo se debe sentir sabiendo? O sea, yo fui escogido. Yo nací en la nación santa y te desprecié. No. De verdad que ahí, de verdad que Dios tiene que bregar con ellos, porque yo creo que ellos sí se van a sentir bien mal cuando, ¿verdad? A medida que se abran esos ojos y ellos se den cuenta de esto. Romanos 11, 25 al 27 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
Qué bonito, ¿verdad? Ahí cae lo que yo le estaba diciendo. Somos gentiles, pero debemos andar, ¿verdad? De rodillas, dándole gracias a Dios por su misericordia y no sentirnos arrogantes ni nada así, sino entendiendo, ¿verdad? Que la misericordia de Dios nos alcanzó y que gracias a que ellos tuviesen ese velo, yo estoy aquí. No podemos verlo y decirles que este pueblo, no. Gracias por esa razón yo estoy aquí, porque si ellos lo hubiesen aceptado, si ellos hubiesen aceptado a su Redentor, pues entonces ya no, nadie más tenía acceso a entrar. Pero el plan, ¿verdad? Lo que pasó aquí fue que ellos se cubrieron sus ojos, lo rechazan y Dios abrió una ventana, una puerta, ¿verdad? Para nosotros entrar, para los gentiles entrar. Y aquí dice, ¿verdad? Que cuando entren los gentiles, pues hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Debemos orar por Israel. La Biblia lo dice, ¿verdad? Oremos por la paz de Israel. Debemos orar por este pueblo y no verlos de ninguna manera. Al contrario, son el pueblo del Señor, ¿verdad? Y no debemos sentirnos de ninguna manera. No somos judíos, obviamente, ni nos tenemos que convertir al judaísmo. Somos gentiles, sabemos quiénes somos, pero oremos por ellos, ¿verdad? Para que llegue este día y ellos tengan la plenitud del Señor y ellos puedan ver a su Redentor y arrepentirse, tener esa oportunidad, ¿verdad? De arrepentirse, al igual que nosotros lo hicimos un día. Así que ven, la clase no era muy larga hoy, le dije que iba a ser corta y aunque la pude haber dado la semana pasada, pues quise dividirla de esa manera. Qué lindo, mis hermanas, que podemos decir que después de un arrepentimiento, de lo que hablamos la semana pasada, el Señor renueva ese pacto con nosotros. Como le dije lo del salmista, él te levanta del lodo, te levanta de donde caíste, te pone en la piedra, te da una nueva canción, él te viste, él te da una nueva canción y él te dice, mira, vamos adelante, estoy contigo, con más fuerza, vamos a renovar ese pacto. Nos vuelve y nos recuerda la ley, nos dice, o sea, estas son las normas, no cambian. Él no cambia y dice, ay, no, bendito, como te caíste, te voy a quitar esta ley y nada más de las 10 hazme 9. No, él no cambió, él no va a variar. Ok, ya reconociste que hiciste mal, ok, vamos a levantarnos, pero seguimos la misma. O sea, mi ley no cambia. Él no va a cambiar, en él no hay sombra de variación. Nosotros debemos entender, ¿verdad? Que el Señor es quien es Él y Él no va a cambiar por nosotros, jamás. Nosotros tenemos que cambiar, pero Él no va a cambiar por nosotros. Él nos levanta, Él nos restablece, Él renueva este pacto. Nosotros, ¿verdad? Aceptamos lo que Él nos está diciendo y seguimos hacia adelante. Ahora nosotros, ¿verdad? Este nuevo pacto lo tenemos en nuestro corazón, meditamos en esta ley de día y de noche y el Señor pues está con nosotras. Así que Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento, por este tiempo, por esta palabra, Señor, y yo te pido que cada cosa que hablamos en esta clase, Señor, esté grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, que tú nos ayudes, Padre, que tú nos ayudes a entender tu ley, que tú nos ayudes, Espíritu Santo, a caminar en ella, a meditar en ella, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a cambiar para poder ser quien tú nos enviaste a ser, Señor. Te damos gloria y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.